El 2024 será un año electoral en el mundo entero. Prácticamente los 5 continentes irán a procesos electorales. Y lo vamos a analizar esta tarde con el analista de la casa, con Dylan Pereira, que siempre nos da luz sobre la situación en el mundo. Dylan, feliz 2024, qué placer recibirte. Muy buenas tardes, Nati, para toda la audiencia y feliz año para también todos los que nos siguen por Brujo Internacional. Un gran placer estar aquí nuevamente. Igualmente para nosotros, para que nos ayudes a entender este año tan complejo, sobre todo por la cantidad de procesos electorales que el mundo enfrentará por los países que irán a esas elecciones, el peso específico que tienen en la agenda internacional, Estados Unidos, Así México, es. Rusia, la India. Y a nosotros en Latinoamérica, por supuesto, el tema de las elecciones en Estados Unidos nos impacta mucho por la cercanía geográfica y también por las Así alianzas es. políticas. ¿Cómo valoras este año electoral para Estados Unidos y para el mundo en general? Así es, bueno, precisamente 2024 es un año eminentemente electoral. Más de 4.000 millones de personas en el mundo estamos convocados a las urnas electorales este 2024, procesos electorales que discurrirán en más de 70 países. Esto representa el 50% de la población global que va a manifestarse en las urnas electorales, ya sea a nivel presidencial, legislativo o municipal. Y hay algunos casos que relevantes por su impacto en la geopolítica internacional, como lo mencionaba, precisamente el caso de Estados Unidos. Vemos una carrera electoral muy complicada por el lado de los republicanos, con varios candidatos fuertes, como es el caso de Nikki Haley, el caso de Ron DeSantis y el propio expresidente Donald Trump, quien lidera en este momento las elecciones internas en las primarias republicanas y que incluso había amenazado que de no ser electo por el Partido Republicano sería un candidato independiente por sus aspiraciones en la Casa Blanca. Y por otro lado, los demócratas han ratificado el apoyo al presidente Biden para su reelección. No exento de polémicas ninguno de los dos casos. Por el caso de Trump, varias cortes estadales, como el caso de Colorado, han intentado interponer demandas a nivel estatal para prohibir su incorporación a las listas electorales por lo que había sucedido en el asalto al Capitolio. Ha sido desestimado por la Corte Suprema en varias oportunidades y por la parte demócrata se enfrenta Biden a una situación sociopolítica muy complicada, todavía con un recalentamiento pospandémico que no ha sido superado, con niveles de inflación que han bajado, pero a costo de una eventual recesión económica y además una convulsión global donde Estados Unidos tiene un papel preponderante desde Ucrania o al caso de Gaza o en las posibles frentes que se puedan abrir en el sudeste asiático. Si nos quedamos en esta región, Dylan, también México irá a elecciones. 2 candidatas son las Así favoritas. es. De todas, México tendrá Presidenta. presidenta, mujer. ¿Esto cómo puede valorarse en México, donde temas como la migración, donde temas como el narcotráfico están instaurados en la agenda política y electoral del país? Absolutamente. Una de las mayores prioridades para los mexicanos, en primer término, es la seguridad. México ha estado, lamentablemente, ascendiendo los índices de inseguridad de las ciudades más inseguras del mundo en varios rankings. Asimismo, la parte económica se vio fuertemente afectada por la recuperación pospandémica ralentizada. El tema del narcotráfico sigue siendo un tema de seguridad no solamente nacional, sino también con una implicación interamericana. Lo vimos en la Conferencia de las Américas, donde México también tuvo una posición importante sobre eso, y el tema migratorio es absolutamente fundamental. La mayor parte de las caravanas que salen del sur de Sudamérica y que pasan por Centroamérica tienen pues estos controles, estas retenciones en México, intentando cruzar a Estados Unidos. De hecho, Blinken, antes de que terminase el 2023, viajaba a Ciudad de México para hablar con López Obrador sobre una nueva agenda regional de migración. Las dos propuestas, Morena sigue estando bastante fortalecido. López Obrador generó un gran cambio de paradigma en la política mexicana, desbancando la preponderancia absoluta que tenía el PRI en las elecciones mexicanas, siendo un candidato outsider, pero que se ha consolidado y además logrado coalición de poder con otras facciones políticas, como el caso de los partidos verdes. Y yo creo que allí va a generar un gran impacto en lo que puedan ser las elecciones presidenciales también en México, que se enmarca en un ciclo electoral latinoamericano muy importante, porque sufrimos ahorita el cambio en Argentina. La llegada de Milei va a ser disruptiva para la región, sin lugar a dudas, pero también están los eventuales procesos en Chile con una constituyente que fracasa por segunda vez y con otra absoluta composición diferente a la inicial, y también el propio proceso venezolano que está de agenda prioritaria para el hemisferio. Y en este calendario electoral latinoamericano, Dylan, hay unas elecciones que por lo polémico de su candidato presidencial, y me refiero a Bukele en El Así es. Salvador, también van a tener la atención del mundo y de la región, y van a ser ya muy pronto, el próximo 4 de febrero. Sí, de hecho, el caso de El Salvador es realmente preocupante por una razón. Si bien hay indicadores macroeconómicos que han mejorado en el caso de El Salvador, los índices de inseguridad también han sido reducidos, es preocupante sus tendencias o pretensiones de perpetuarse en el poder, porque hay por lo menos 5 artículos constitucionales que prohibían expresamente
la reelección presidencial en El Salvador. Y Nayib Bukele, en una maniobra conjunta con el Tribunal Supremo Electoral y con el Tribunal Supremo de Justicia, sale del poder un mes y medio antes del fin de su mandato presidencial para poder estar habilitado a juicio de la autoridad electoral para presentarse a una reelección junto con su vicepresidenta. Ambos se han alejado del cargo, en este momento no son ni presidente ni vicepresidente oficial de El Salvador, pero todo en aras precisamente de que su partido, Nuevas Ideas, pueda reelegirse como presidente, y es lo más probable, es lo que las encuestas dan. Pero sin lugar a dudas es un gran golpe para el Estado de Derecho y para la situación de estabilidad democrática que se apunta en Centroamérica. Y en este recorrido, Dylan, cambiamos un poco de región para revisar la situación en India. También ir a elecciones, probablemente las elecciones más grandes La democracia más grande del mundo. Y también ir a elecciones Rusia y Ucrania. ¿Cómo interpretar y cómo valorar este escenario político electoral en esta región del mundo? Son procesos muy interesantes. En el caso de la India, Narendra Modi pues está con la voluntad expresa de reelegirse como presidente de la India, la democracia más grande del mundo, como lo comentábamos, con más de 600 millones de electores. En este caso, si de confirmarse Narendra Modi, ya estaría 15 años en el poder al frente de la India, con una visión estratégica muy importante. India está en este momento posiblemente en el tercer lugar de las potencias más influyentes e importantes del mundo, en lo económico, en lo social y en lo político. Están reimpulsando la cooperación sur global, reimpulsando las BRICS y aumentando las capacidades de financiamiento a proyectos hacia el sur global con socios estratégicos. Y a nivel energético tienen también una preponderancia muy importante, igual que comercialmente. En el caso de Rusia y Ucrania, el presidente Putin va a ser reelecto, es lo más probable, es un sistema profundamente antidemocrático y que además es cuestionado por la Unión Europea, Estados Unidos y las grandes democracias del mundo, pero que todavía no tenemos bien claro cuál es su visión de los próximos años del Kremlin y sus intenciones, sus objetivos militares en la supuesta operación militar especial en Ucrania. Y por otra parte, Ucrania, el presidente Zelensky va hacia la reelección también, pero con una serie de disyuntivas internas importantes. Ucrania está paralelamente viviendo una guerra que se ha enquistado en el panorama europeo, va a cumplir 2 años en el próximo mes de febrero, con consecuencias regionales y suprarregionales muy importantes, además con una debilidad internacional por la reticencia que tiene Estados Unidos en mantener el financiamiento y con un proceso de adhesión a la Unión Europea que se ha ralentizado por el escepticismo de países como Hungría y República Checa. Así que es un proceso muy complejo, pero que tendrá una gran repercusión en el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania. Dylan, vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso seguimos analizando otros temas que también son noticia y que van a ser parte de la agenda internacional en este 2024. Lo estamos conversando con Dylan Pereira, analista internacional, analista de la casa, intentando poner sobre la mesa lo que será el panorama internacional en este 2024. Hacemos una pausa y ya regresamos.